Bendiciones en esta mañana, querida iglesia. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar compartiendo juntos delante de Él. Y queremos seguir con esta serie de predicaciones, de mensajes, de meditaciones sobre hombres y mujeres, personajes bíblicos que aparecen en la Biblia, pero que quizás no tengan tanta relevancia a la hora de ser leídos o ser compartidos. Y quizás el texto de hoy un poco más en los tiempos de Pentecostés a partir de Hechos, porque habla y trae lo del profeta Joel, lo del profeta Joel. Y voy a compartir una palabra de parte de Dios basada en esa profecía, en ese profeta. Supongo que Claudia debe saber, pero ¿qué significa Joel? Joel. ¿Cómo? El que habla de parte de Dios. Parecido, dice otra vez, no es lo que yo vi, pero capaz que sea. Dios es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios es Dios. Qué afirmación, ¿no? Si alguno tiene duda, es muy parecido al yo soy el que soy del Génesis. Cuando Dios se presenta, Él dice, mi nombre es lo que después el pueblo hebreo habla como Yahvé, ¿sí? Yo soy el que soy. Es un nombre que abarca todo. Y entonces uno podría decir, ¿quién es Dios? Es el que es. Es el Todopoderoso, es el Salvador, es un Dios amoroso, un Dios que restaura, un Dios que cumple promesas, un Dios que está presente, un Dios amigo, compañero, un Dios que muestra siempre un futuro con esperanza, aún en medio de situaciones difíciles. Dios es el que es. Por lo tanto, si Dios es el que es, no hay nada fuera de Él. Nada se le escapa a Él. Y el profeta, acá, Joel, dice, ellos se lo cuentan a los suyos. Y esto la langosta pequeña, lo que dejaron la langosta pequeña, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Comienza con una palabra terrible, donde se va a haber una devastación total. Primero había una pequeña devastación, luego pasó una segunda, una tercera, hasta que lo último fue devastado. La presentación de esta profecía es un tiempo donde parece que se acaba todo. Ustedes saben que las imágenes proféticas siempre son muy metafóricas, muy simbólicas, y que necesitamos interpretación de Dios. Siempre cuento, en casa ya lo saben, ¿sí?
sí, pero lo he contado también. Siempre cuento de este hermano que muchos conocimos, José Rivelli. Cuando lo conocí en Córdoba, eh, este hombre de Dios que tenía visiones y sabía dónde habían puesto maldiciones en distintos lugares de una casa o de un terreno. Me recuerdo en Córdoba, en un lugar, en el Diquecito, en un campo grande, él estaba orando, mira hacia el horizonte y dice, allá abajo hay algo. Entonces, de esa curiosidad que uno tiene porque no entendía y no podía ver lo mismo que él veía, digo, ¿cómo sabes? Porque hay como una manguera que se desenrolla y llega hasta allá. Lo que él ve no es lo que había, sino lo que él ve es esta manguera que se desenrolla y que justo termina allá. Evidentemente, cuando fuimos allá había lo que él decía. Lo que traigo es esto de las langostas, es una imagen que no necesariamente haya sido una langosta lo que devastó toda la tierra. Puede haber sido un gran ejército, puede haber sido una gran tormenta, no importa, porque lo que está Dios anunciando es que va a venir un tiempo de devastación. Lo que tenemos que interpretar es lo que el Espíritu de Dios está hablando en ese tiempo al pueblo de Dios y en este tiempo a nosotros. Y Dios habla de maneras maravillosas y tremendas, pero a veces, o muchas veces, utiliza este tipo de imágenes para que podamos comprender cosas que de otra manera no podríamos comprender, para que podamos ver cosas que de otra manera no podríamos ver. Por eso que el Señor habla y habla claro y siempre muestra su grandísima voluntad. Y este profeta que luego fue utilizado por Pedro allá en Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia primitiva, y que habla del derramamiento del Espíritu, fue una profecía escrita 800 años antes de eso. Es como si dijéramos, en este tiempo se está cumpliendo una profecía de el 1200. ¿Quién se va a acordar? ¿Y cuántas veces nosotros estamos apurados para que la promesa del Señor que me dijo que tal cosa se tiene que dar ya, y yo estoy esperando al otro día que ya se haga lo que entendí que era una promesa de parte de Dios? ¿Me están siguiendo en lo que implica el poder ofrecer, el dar, el influir con una profecía, pero que no necesariamente uno sabe cuándo es el tiempo de ese cumplimiento? Lo que sí sabe que Dios es Dios. Y si Dios es Dios, se cumplirá. Por lo tanto, nuestros tiempos no son la mirada cronológica, sino nuestros tiempos son la mirada del Espíritu. Nuestros tiempos no son condicionados por nuestras ansiedades y nuestras necesidades, sino los tiempos son de la paciencia de Dios, como dice Judas, hasta que todo aquel pueda arrepentirse. Que la paciencia de Dios se extiende justamente para que nos volvamos a Él. Por eso es muy importante entender el valor de la profecía. Tenemos muchas veces ciertos resquemores a profetas y profetizas. Tenemos resquemores a esas palabras de Dios. El temor de que no las comprendemos. El temor de que nos asusta porque, ¿qué está diciendo?
Recuerdo que en esta iglesia, aquí en Arroyito, no estaba yo todavía como pastor, pero el testimonio de Gaby y de Cristian me lo han narrado más de una vez. Este hermano que dio una palabra que todos no comprendían, Lima. Fue en el 2001, 2002, por allí, más o menos. Estamos hablando de 20 años atrás o 25 años atrás. A la semana fallece este hermano y quedó una palabra sembrada de profecía. Estar atento a lo que Dios habla. Hay palabras que van a ser de siglos, como el caso de esta palabra del profeta Joel. Siempre se me confunden los dos. Y hay otras palabras que van a ser más cercanas. Porque los tiempos son los tiempos del Espíritu. Los tiempos son los tiempos de Dios. Fíjense un poquito más adelante en el capítulo 2 del mismo libro. Capítulo 2, versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Y siempre hay en toda profecía. En toda profecía. Siempre hay un llamado de Dios a volverse. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta de Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entren al pórtico y al altar y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Porque habrán de decir, ¿dónde está tu Dios? Y en muchas situaciones que nosotros vivimos, algo parecido nos dicen. Aquellos que no quieren creer, aquellos que se rebelan contra la fe, aquellos que han vivido experiencias religiosas, no de fe en Cristo, experiencias religiosas que han maltratado su vida, nos dicen algo parecido. ¿Y dónde está tu Dios en esto? Y nosotros muchas veces tenemos la inquietud de quererse defender a Dios, no porque Dios es tal cosa. Cuando a Dios no hay que defenderlo, solamente hay que seguir mostrando que es un Dios de compasión, es un Dios de perdón, es un Dios que viene a darnos vida y salvación. Es decir, toda profecía no solamente muestra muchas veces situaciones de calamidades, sino que también hay un llamado a volverse a Dios. Un llamado profundo de arrepentimiento. Un llamado de volver nuestros corazones a la presencia de Dios. Y como iglesia tenemos que poder ser una voz profética en este tiempo que vivimos. No solamente contando los males que vemos a nuestro alrededor,
sino llamando al arrepentimiento, a volverse a Dios. Tenemos un anuncio poderoso en nuestro corazón, en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en el misterio de la iglesia, que es mostrar a Jesucristo como Señor y Salvador, que es mostrar a Jesucristo como el único capaz de dar una vida digna, abundante, poderosa, llena de amor. Con la confianza, con la certeza y con la seguridad que si nos volvemos a Dios, Dios nos restaura. Dios nos cobija. Dios nos refugia en su amor. Joel 2:18 dice: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó su pueblo. Y en el versículo 25 del capítulo 2 dice: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langosto que envió contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. O en la versión que quizás resuene más en nuestro oído, que es la Reina Valera, dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Todo lo que decía al principio del capítulo 1, en esta promesa de restauración de Dios, dice que va a ser restaurado. Todo lo que fue devastado será recompensado, será nuevamente restituido. Y aún dice más en el versículo 26, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios y harán maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Profecía necesariamente muestra la realidad que se está viviendo, pero no se queda en una descripción de la realidad, no se queda en los análisis de la realidad. ¿Cuántas veces escuchamos analistas políticos, económicos, sociólogos y demás contándonos la realidad? Parecen como relatos de fútbol, ¿no? Que van relatando lo que le parece que van viendo. Bueno, tenemos analistas por doquier, analizando la realidad que vivimos. ¿Y qué hacemos con ese análisis? Absolutamente nada, porque quedamos entrampados en esos análisis. Desde Dios hay una palabra de fe que podemos compartir como iglesia. Y la primera palabra de fe frente a esos distintos análisis de la realidad es: vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse. Es el camino de la abundancia de vida, es el camino de bendición, es el camino de salvación. Como iglesia tenemos esta voz profética que llamar, que convocar, que invitar, que proclamar. Y aún sabiendo de que Dios va a respaldar esa palabra, trayendo restitución, restauración frente a distintas situaciones.
Y por último, el profeta, a partir del versículo 28 al 32, dice este texto más conocido, porque también lo leemos en el Nuevo Testamento: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor tendrá vida, escapará con vida, abundará en la vida de Dios. La certeza de invocar su nombre. Pero que aún el Espíritu de Dios obra en nosotros. Y lo que está mostrando allí el profeta es que no va a quedar solamente como pasaba o como se creía en ese tiempo en la clase sacerdotal, que no va a quedar solamente en aquellos que son religiosos, sino que sobre hijos e hijas, ancianos y jóvenes, aún siervos y siervas, dice el texto. No tiene exclusividad. Dios no tiene exclusividad. Todo el que invoque el nombre del Señor obrará. Dios trayendo vida y derramando su espíritu. Necesitamos orar de esta manera para que el Señor siga derramando en medio de nosotros visiones y sueños, para que el Señor siga derramando aún más de su Espíritu Santo, para que podamos ser una comunidad del Espíritu, una iglesia que vive conforme a la voluntad del Espíritu, una iglesia que habla conforme a la voluntad del Espíritu. De tal manera que podamos mostrar en medio de los lugares donde el Señor nos puso que hay una nueva realidad, la realidad del Espíritu, la realidad de Dios, que la realidad que convivimos diariamente, aquella que palpamos y podemos ver con nuestros ojos naturales, no es el fin de la historia, porque Dios es Dios y Él es el que determina los tiempos. Este es el tiempo de esta realidad humana, donde la maldad, la violencia, la muerte avanza. Pero tenemos una realidad más poderosa. Se llama Dios. Por eso que el profeta apela a nuestra fe. También en este tiempo. No solamente 800 años antes de Cristo. Apela también a nuestra fe 2000 años después de Cristo. Y apela para que nos sigamos volviendo a Dios y proclamando esto. Para creer en este Dios de misericordia, de piedad. Para proclamar ese tiempo de restauración. Y para celebrar Pentecostés, para celebrar que Dios derrama su Espíritu en medio nuestro. Necesitamos, insisto, una palabra de fe, una palabra profética de nuestro Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestra ciudad. Necesitamos una palabra profética para este tiempo que vivimos. Y para extenderla de generación a generación. Y así como nosotros hemos sido bendecidos por oraciones y palabras proféticas, tenemos que también
seguir extendiendo esta bendición de generación a generación. Porque no se da conforme a lo que nosotros vemos en la realidad, se da conforme a la promesa de Dios, que es muchísimo mayor de lo que podemos entender y comprender. Cierro compartiendo esto. Tiempos difíciles llenos de misericordia, corrupción, mentira y muerte. Tiempo donde la maldad asoma por todas partes, se apodera de la ciudad y de nuestras vidas. Tiempos donde reina la incertidumbre, el miedo y la inseguridad. El Señor dice, vuélvanse a mí, búsquenme, aquí estoy. Soy el mismo de siempre, no he cambiado mi corazón, está lleno de gracia y de perdón. Doy paz y esperanza a la vida. Arrepiéntanse. No vivan según su propio parecer. No se dejen llevar por los tiempos presentes. Búsquenme de corazón. Yo soy el Señor. Abro los cielos en bendición para que puedan ver. Mi tiempo no es el tuyo. Mi tiempo es el Kairos. El tiempo oportuno. Todo se hará. Confíen. Perseveren. Caminen con fe y esperanza. Proclamen, anuncien y compartan que en Jesús hay vida. Él abre sus brazos de amor. Él nos sostiene. Él te sostiene. Él nos muestra lo mejor para tu vida, para nuestra vida. Pongámonos de pie para orar. Amado Dios, si quieren, así ya quedan los músicos acá adelante. Amado Dios, reconocemos que el tiempo que vivimos en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, son tiempos de muerte, de miedo, de inseguridades, de incertidumbre. Reconocemos, Señor, que la maldad del mundo ha avanzado. Pero queremos mostrar tu bondad, porque con el bien se vence el mal, como dice tu palabra. Lo creemos, Señor. Y Señor, queremos levantar una voz de fe, sabiendo que solamente en Jesús hay vida. Por eso, Señor, como iglesia queremos levantar una voz de arrepentimiento y de clamor por la iglesia, Señor, en primer lugar, para que sea una iglesia que pueda responder a tu llamado en obediencia, Señor. Y por la ciudad donde estamos viviendo, amado Dios, para que volvamos nuestra vida mirando tu rostro, buscando tu rostro, que nuestro corazón pueda sentir tu corazón tierno, misericordioso y lleno de amor. Oh Santo Dios, en esta hora te rogamos, Señor, que podamos tener en nuestro corazón una palabra de fe profética. Que tengamos libertad, Señor, espiritual en medio de este tiempo para empezar a orar de distintas maneras que vos con tu Espíritu infundas a nuestra vida. Para que sintamos esa libertad espiritual para expresar aquello que tu Espíritu pone en nuestro corazón. Y podamos, Señor, levantar también junto con esa voz profética una voz de esperanza y fe en Jesús. Porque creemos verdaderamente que los tiempos oportunos, ¿sí?, son aquellos que vienen de ti. Por eso que sabemos que también restaurarás la vida, Señor.
Quizás no como la esperamos nosotros, pero sí restaurarás nuestro corazón, llenándolo de tu amor y de tu presencia, que es lo más importante que necesitamos para poder vivir, Señor. Sin eso, lo demás no tiene sentido. Sin tu amor en nuestra vida, sin tu perdón en nuestro corazón, sin tu propósito en nuestro ser, nada tiene sentido, Señor. Todo lo demás perecerá, mas el amor que viene de ti jamás perecerá, Señor. Por eso, Señor, oramos para que como iglesia podamos llevar una palabra de restauración amorosa, poderosa en Jesucristo. Sabemos que hay tristeza, sobrecargas y estrés, malos humores en medio de los lugares que estamos, Señor. Que podamos llevar una palabra de amor en Jesús. Una palabra que revolucione los corazones, Señor. Y ese es cuando tu presencia está allí, cuando tu espíritu está allí. Señor, en el nombre de Jesús, que también podamos tener esa palabra de fe, de bendición y profética para próximas generaciones, Señor. Que no nos conformemos solamente con cubrirnos y sentirnos cómodos en este tiempo, sino que siempre estemos ministrando, sabiendo que tú eres un Dios de ayer, de hoy y de siempre, un Dios eterno. Tú eres Dios, el único Dios, Padre de Jesucristo. Creemos esto, Señor. Y lo creemos porque oramos y tenemos esa certeza de tu Espíritu en nosotros. Oh Santo Dios, llena nuestro corazón.